Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema fascinante y algo sorprendente. Vamos a hablar sobre el país que más guerras ha perdido en Sudamérica. Así que prepárense para un viaje histórico lleno de conflictos, pérdidas y lecciones aprendidas. El país del que estamos hablando es Bolivia. Sí, Bolivia tiene una historia marcada por varias guerras y conflictos que resultaron en importantes pérdidas territoriales y humanas. Acompáñenos mientras exploramos cómo estas guerras han moldeado el país. Es interesante hablar sobre Bolivia y sus derrotas en guerras porque nos permite entender mejor la historia y las dinámicas geopolíticas de Sudamérica. Además, analizar estos eventos nos ayuda a ver cómo un país puede superar adversidades y cómo estos conflictos han influido en su desarrollo político, económico y social. Así que sin más preámbulos, comencemos con la historia de Bolivia y sus guerras perdidas. Su geografía es extremadamente diversa, con la cordillera de los Andes al oeste, la vasta región del Altiplano y las tierras bajas del Amazonas al este. Bolivia fue parte del Imperio Inca antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, quienes la colonizaron y la incorporaron al Virreinato del Perú. En 1825, Bolivia obtuvo su independencia, nombrándose en honor a Simón Bolívar, uno de los líderes de la independencia sudamericana. Después de la independencia, Bolivia enfrentó numerosos desafíos políticos y económicos. El siglo XIX fue una época de inestabilidad con frecuentes cambios de gobierno, golpes de Estado y conflictos internos. Las estructuras políticas eran frágiles y el país se debatía entre gobiernos liberales y conservadores que luchaban por el control. Económicamente, Bolivia era rica en recursos naturales, especialmente en minerales como la plata y, más tarde, el estaño. Sin embargo, la explotación de estos recursos no siempre benefició al país debido a la dependencia de capital extranjero y la mala gestión interna. Además, las desigualdades sociales y económicas eran marcadas, con una gran parte de la población indígena viviendo en condiciones de pobreza. El acceso limitado a mercados internacionales y la falta de infraestructura adecuada dificultaron el desarrollo económico. La situación se complicó aún más debido a las guerras y conflictos territoriales que Bolivia enfrentó, lo que no solo drenó los recursos del país, sino que también resultó en la pérdida de territorios estratégicos. Estas pérdidas tuvieron un impacto duradero en la economía y la psique nacional de Bolivia, dejando una huella profunda en su historia y desarrollo. La Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre 1879 y 1884, fue un conflicto principalmente motivado por disputas territoriales y económicas. Las causas del conflicto se centraron en la región del desierto de Atacama, rica en recursos minerales, especialmente nitratos y guano, que eran valiosos para la agricultura y la industria en esa época. Bolivia había impuesto un impuesto adicional a una empresa chilena que operaba en la región, lo que violaba un tratado anterior entre Bolivia y Chile. Chile se negó a pagar el impuesto, y cuando Bolivia intentó confiscar las propiedades de la empresa, Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta. Perú, que tenía un tratado de defensa mutua con Bolivia, se unió al conflicto en apoyo de Bolivia. La guerra comenzó oficialmente en marzo de 1879, cuando Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú. Los eventos clave incluyeron la ocupación chilena de Antofagasta en febrero de ese mismo año, que marcó el inicio de las hostilidades, la batalla de Iquique en mayo de 1879, donde la Marina chilena derrotó a la Marina peruana, asegurando el control marítimo de Chile. La campaña terrestre en el desierto de Atacama, donde las tropas chilenas avanzaron hacia el interior boliviano y peruano. La captura de Lima por las fuerzas chilenas en enero de 1881, seguida por la resistencia guerrillera peruana hasta el 83. El Tratado de Ancón, firmado en 1883, que puso fin a las hostilidades entre Chile y Perú, y el posterior Tratado de Valparaíso en 1904 entre Chile y Bolivia. Para Bolivia, las consecuencias de la Guerra del Pacífico fueron devastadoras. Bolivia perdió su litoral y con ello su acceso soberano al Océano Pacífico, quedando convertido en un país sin salida al mar. Esta pérdida tuvo un impacto significativo en la economía y el desarrollo del país, limitando sus capacidades comerciales y su influencia geopolítica. La región de Antofagasta, rica en recursos minerales, fue cedida a Chile, lo que fortaleció la economía chilena a expensas de Bolivia. Hasta el día de hoy, la pérdida del litoral sigue siendo un tema sensible
y una fuente de resentimiento en Bolivia, que ha buscado en diversas ocasiones recuperar su acceso al mar a través de negociaciones diplomáticas y demandas internacionales. Continuando, la Guerra del Acre se originó por el control del territorio del Acre, una región rica en caucho, un recurso valioso a finales del siglo XIX debido a la demanda internacional. El territorio del Acre, ubicado en la Amazonía, estaba nominalmente bajo la soberanía boliviana, pero fue progresivamente ocupado por colonos brasileños que explotaban el caucho. Bolivia intentó consolidar su control sobre la región mediante acuerdos de explotación y concesiones a empresas extranjeras, lo que provocó tensiones con Brasil, cuyos ciudadanos ya habían establecido una presencia significativa en la zona. El conflicto comenzó en 1899, cuando los colonos brasileños, apoyados por el gobierno de Brasil, se rebelaron contra la autoridad boliviana, proclamando la independencia del Acre. Bolivia intentó reprimir la insurrección, pero las fuerzas bolivianas, mal equipadas y organizadas, no lograron controlar la situación. En 1902, Brasil envió tropas para apoyar a los rebeldes y asegurar el territorio. La resistencia boliviana fue débil y tras varios enfrentamientos menores, Bolivia no pudo sostener su reclamación sobre el Acre. El conflicto culminó con la firma del Tratado de Petrópolis en 1903. Según el tratado, Bolivia cedió oficialmente el territorio del Acre a Brasil. A cambio, Bolivia recibió una compensación de 2 millones de libras esterlinas, junto con la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré, que tenía la intención de facilitar el acceso boliviano al río Amazonas y, por ende, a la salida al Atlántico. La pérdida del Acre representó otra significativa reducción territorial para Bolivia, impactando nuevamente su economía y disminuyendo su influencia regional. Aunque la compensación económica y la infraestructura prometida proporcionaron algunos beneficios, no lograron compensar la pérdida de los valiosos recursos naturales del Acre. La Guerra del Chaco fue un conflicto entre Bolivia y Paraguay por el control del Chaco Boreal, una región vasta y árida que ambos países reclamaban. Las tensiones se intensificaron debido a la creencia de que el Chaco podría contener valiosos depósitos de petróleo. Además, la disputa territorial tenía raíces en las delimitaciones imprecisas establecidas durante la época colonial, lo que llevó a constantes fricciones entre los dos países. La guerra comenzó oficialmente en 1932 y se caracterizó por combates en condiciones extremadamente duras en el inhóspito terreno del Chaco Boreal. Bolivia, con una población mayor y mejor equipada militarmente, esperaba una victoria rápida. Sin embargo, las tropas bolivianas enfrentaron grandes dificultades debido a la falta de familiaridad con el terreno y el clima adverso. Paraguay, por su parte, utilizó tácticas de guerrilla y aprovechó su mejor conocimiento del terreno. Entre las batallas más significativas estuvieron la Batalla de Boquerón en 1932, donde las fuerzas paraguayas resistieron con éxito un largo asedio boliviano, y la Batalla de Campo Vía en 1933, donde Paraguay logró capturar a miles de soldados bolivianos. La estrategia paraguaya de cortar las líneas de suministro bolivianas y lanzar ofensivas sorpresivas resultó en una serie de victorias que debilitó significativamente a Bolivia. La Guerra del Chaco tuvo un impacto devastador en Bolivia. Se estima que Bolivia perdió entre 50.000 y 65.000 soldados, y Paraguay también sufrió grandes bajas. El conflicto concluyó en 1935 con un armisticio, y el Tratado de Paz, Amistad y Límites fue firmado en 1938, otorgando a Paraguay la mayor parte del territorio en disputa, alrededor del 75% del Chaco Boreal. Para Bolivia, las consecuencias fueron desastrosas. No solo perdió una gran cantidad de territorio, sino que también enfrentó una profunda crisis política y social. La guerra exacerbó las divisiones internas y llevó a una serie de reformas y cambios de gobierno en los años posteriores, mientras el país luchaba por recuperarse de las pérdidas humanas y materiales sufridas durante el conflicto. Además de las grandes guerras que marcaron la historia de Bolivia, el país también estuvo involucrado en varios conflictos menores y disputas territoriales con sus vecinos. Estos conflictos, aunque no siempre resultaron en enfrentamientos armados significativos, sí afectaron las fronteras y la política exterior boliviana. Algunos de estos conflictos incluyeron disputas con Perú por la región de Puno, aunque se resolvió sin guerra abierta. Chile, con continuas tensiones postguerra del Pacífico. Brasil, más allá de la Guerra del Acre, por áreas de la Amazonía.
Bolivia perdió una cantidad considerable de su territorio a través de varios tratados y acuerdos durante el siglo XIX y principios del XX. Algunos de los más significativos incluyen Tratado de Ayacucho, 1867, con Brasil, donde Bolivia cedió territorios en el norte a cambio de compensaciones económicas y el establecimiento de límites más claros. Tratado de Ancón, 1884, tras la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió su litoral marítimo a favor de Chile. Estos tratados y conflictos menores no solo redujeron el tamaño territorial de Bolivia, sino que también influyeron en su desarrollo económico y político, obligando al país a redefinir constantemente sus estrategias de desarrollo y sus relaciones diplomáticas en la región. En general, Bolivia ha buscado mejorar sus relaciones con todos sus vecinos, enfocándose en la cooperación regional y el desarrollo económico, aunque ciertos temas históricos y territoriales aún influencian su diplomacia. Y hasta aquí nuestro recorrido por la historia de Bolivia y las guerras que han marcado su destino. Esperamos que hayan encontrado interesante este análisis de cómo estos conflictos han influido en la geografía y la política de Bolivia. Antes de despedirnos, queremos invitarles a que compartan sus opiniones y comentarios. ¿Qué piensan sobre las consecuencias de estas guerras para Bolivia? ¿Creen que la historia podría haber sido diferente? Nos encantaría leer sus puntos de vista y debatir con ustedes en la caja de comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.